Bien, en este caso el cliente nos trajo este parlantito Bluetooth, ¿sí? Que es más de lo mismo, va a tener un receptor Bluetooth, va a tener un amplificador, va a tener un parlante, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo que un equipo de música, solo que a escala, mucho más pequeño, pero básicamente los mismos componentes. Por eso esto vamos a hacer una revisada rápido. En este caso el cliente dice que no le prende, ¿sí? Lo más probable es que la batería de esto esté muerta. Y también vemos que quizá trataron de desarmarlo, ¿sí? Y le sacaron esta goma que recubre. Este es un parlante grado de IP68. ¿Qué quiere decir eso? Es muy importante lo que les voy a decir. El grado de IP, que lo van a ver en varios equipos, en varias leyendas de equipos, tanto en celulares como en cualquier equipo, significa la resistencia a polvo e impacto, o sea, a sólidos, y a líquidos, ¿sí? Este es IP68, es casi lo máximo que hay en resistencia de sólidos, que es el número 6 del principio, y el segundo dígito es resistencia a líquidos, ¿sí? Este es 8, por lo que esto lo podemos tirar en una pileta y durante un periodo de tiempo bastante largo no le va a entrar agua, ¿sí? Si esto empieza a decantar, por lo menos hasta 1 metro lo vamos a poder poner, ¿sí? Si lo ponemos más de 1 metro, ya la presión quizá haga que le entre agua por algún lado. Pero sabemos que es muy resistente a impactos, ¿sí? A golpes y a los líquidos también. Si se nos cae el agua no va a pasar nada. Pero una vez que nosotros abrimos estos equipos, ese grado de IP desaparece un poco, ¿sí? Yo diría que un poco mucho. Una vez que lo abrimos ya el ingreso de líquidos se torna algo bastante factible. Pero bueno, yo realmente nunca metí uno de estos al agua. Y si lo voy a tener apagado para que no sirva, prefiero abrirlo, que pierda la resistencia al líquido, pero por lo menos lo podemos escuchar y seguir teniendo, ¿sí? Así, vamos a ver de qué manera se abre. Vamos a ver que tiene una funda, ¿sí? Esto prácticamente no creo que se abra de acá, la parte que es desmontable siempre generalmente es la más pequeña. Entonces, vamos a ver si se le puede sacar la solapa de goma, si tiene todo un recubrimiento de goma, que con el dedo y la yema lo vamos a ir pellizcando y vamos a ver que efectivamente sí se puede despegar. Vamos a ver que viene con un pegamento. Este es el pegamento que digo que una vez que lo sacan ya la resistencia al líquido baja muchísimo. Bien. ¿La podemos devolver la resistencia al líquido? Sí, deberíamos armarlo perfectamente y donde vemos que hay silicona, agregar silicona y volverlo a pegar. Bien. De todos modos, este tipo de equipos yo los recomiendo ver en internet, ¿sí? Googlear de qué manera se abren, ¿sí? Cada fabricante tiene su propio método de diseño, nadie sabe, nace sabiendo cómo se desarman, incluso yo. Entonces cuando hay un equipo que vemos que no hay ningún tornillo ni ninguna grampita, yo les recomiendo, ¿sí? Vamos a internet, YouTube, Google, cualquier cosa y ponemos Open y el modelo, ¿sí? De parlante o de componente que queramos ver. Esto aplica para cualquier tipo de componente, ¿bien? Sacamos esta goma, ¿sí? Vemos que tiene pegamento en varias partes. Esto es lo que sella y hermetiza, ¿bien? A menos que haya un O-ring de goma por el lado de adentro, ¿sí? Si no lo está, ya vamos a saber que le sacamos el grado de IP a partir de sacar esta goma. Bien. Vamos a agarrar el destornillador. Muy importante. Vamos a ver que en la etiqueta o en la leyenda del equipo vemos que dice 5 voltios, corriente continua, 0,5 amper. Nos está indicando el voltaje, ¿sí? Y la corriente de trabajo. Entonces ya sabemos los dos parámetros principales que se necesitan para comprar una batería. Vamos a tener que comprar una batería de 5 voltios por 0,5 amper. ¿Podría ser más grande de 0,5 amper? Sí, podría ser más grande para que dure más tiempo, pero incrementaría el tamaño físico de la batería. Habría que ver si después entra acá adentro. Ahora, ¿el voltaje nos podemos pasar? No. Si nos pasamos de voltaje, ponemos una batería de 6 voltios, podemos correr el riesgo de quemar el equipo. Bien, vamos a abrir la tapa. Vamos a ver que tenemos una goma, ¿sí? Esta es la que se encarga de hermetizar. Vemos que hay un parlante, vamos a ver, pero esto no es un parlante, ¿sí? Esto se llama buffer pasivo. ¿Qué es lo que hace? Genera una vibración, ¿sí? Esto retumba con el propio parlante que está acá arriba. Cuando hace un golpe el parlante, ese golpe
lo absorbe este buffer pasivo, ¿sí? Esto no tiene conexión, simplemente se mueve según el aire que empuje el parlante. Recuerden que en otro equipo vimos que hay un agujero, un tubo de sintonía, por donde el golpe del parlante, el viento que produce, salía por ese agujero, ¿sí? En este caso queda acá adentro el viento, no puede salir, si no entraría el agua, pero este es el buffer pasivo que actúa, ¿sí? Para que ese viento no se comprima y tenga una especie de salida, ¿sí? Que es lo que nos va a producir el efecto de sonidos graves. Vamos a mirar por el lado de adentro del parlante, vamos a sacar esta tapita de goma, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos más tornillos y algunos conectores. Bien, vamos a proceder a sacar los tornillos, ¿sí? Son iguales que los anteriores, son iguales, en el mismo lugar entonces. Bien, sacamos y vemos que hay algunos enchufecitos. Vamos a tomar la pinza, bien, y vamos a tratar de desconectarlos. Hacemos así. Y sacamos otro. Vamos a retirar este tornillo de placa, ya que sale todo en conjunto, por lo visto no sale por separado. Bien, vemos un conector mucho más grande, yo creo que este debe ser el de la batería. ¿Sí? Vamos a desconectarlo y vamos a ver si podemos retirarlo. Vamos a ver que tenemos un pulsador de reset. Bien. Y no hay más. Bien. Vamos a observar por debajo algunos tornillos más que tenemos que pasar a sacarlos. Bien, una vez que retiramos los tornillos y desconectamos todo, vamos a ver que la placa está prácticamente suelta. ¿Sí? Tenemos que ver de qué manera, con movimientos suaves, ¿sí? Ir destrabándola y tratar de sacarla, ¿sí? Recuerden que están las fichas también, por lo que yo creo que habría que separar un poco. Bien, desconectamos, corremos los cables, que de acá no tire nada. ¿Sí? Y procedemos a la desconexión. Vamos a ver que del otro lado tenemos un conector, ¿sí? Muy suave, tratamos de desenchufar por el pegamento y tenemos lo que es el módulo principal, que tiene todos los pulsadores, ¿sí? Tiene los amplificadores, seguramente en algunos de estos MOSFET deben estar los transistores, perdón, no MOSFET, ¿sí? Vemos que hay muchos transistores que son tipo SMD, por lo que si el problema vendría en el audio, tendremos que, ¿sí?, testear cada uno de estos componentes pequeñitos, ver cuáles son estos chips, ver si están alimentados, si la salida de tensiones es la correcta, hacer pruebas, ¿sí? Como siempre, hacemos las pruebas de cada componente para determinar si está funcionando o no. Y si nos acercamos y vemos por esta parte, vamos a ver un modulito Bluetooth, ¿sí? Exactamente como el que estaba en el otro equipo. Fíjense que casi tiene el mismo tamaño, ¿sí? Podemos ver que cuenta con un chip y un procesador principal, y en este que tenemos acá podemos exactamente ver lo mismo, ¿sí? Debajo de este papel, de esta etiqueta que también tenía un QR, vamos a ver el chip, ¿sí? Por este lado el chip, y debajo de la etiqueta lo que es el procesador. Así que básicamente este chip de Bluetooth, si no llega a recibir o no tendría conexión, deberíamos con la pistola de calor, en este caso poner aluminio, calentar el área, sacar el chip y volver a ponerlo cuando esté el repuesto, ¿sí? En este caso el Bluetooth funcionaba, era simplemente la batería, que la batería, como podemos ver, está debajo de esta carcasa blanca. Esto vamos a dejarlo por acá, vamos a hacerlo a un lado, ¿sí? Lo mismo con esto. Y vamos a ver si el destornillador en este caso nos entra, ya que es muy largo y por lo visto no nos entraría la punta.
Bien, vamos a agarrar la caja. Vamos a ver si tenemos algún extensor. Sí, vemos que con el extensor, pero no nos va a entrar en el destornillador. Así que vamos a usar este extensor manualmente. ¿Sí? Sacamos el tornillo. Es igual al resto, así que seguimos. Esto vamos a ponerlo a un lado para que puedan ver bien. Bien, vemos que hay más tornillos todavía. Sí, en caso de que el destornillador no llegue, necesitarían alguno bien finito y largo para poder llegar. Bien. En este caso ya tendría que salir todo el modulito. Vamos a sacar esto, ¿sí? Presionando a los costados. Si lo podemos comprimir un poquito. Bien, tenemos la batería y por el lado de adentro sí tenemos el parlante. Vamos a mostrar rápidamente, ¿sí? Sacamos uno. Dos. Tres. Y podemos retirar el parlante, ¿sí? Las grampas de sujeción. Nos queda la carcasa vacía y un cablecito, sí, que en este caso vemos que la ficha estaba media lastimada, ¿sí? Se ve que con el uso y el calor se cristalizan los plásticos, que viene a la carcasa pegada con directamente un poco de silicona, y vamos a ver el logo de NFC, ¿sí? Ese es el chip de proximidad. Cuando nosotros acercamos el celular con NFC, se vincula automáticamente. ¿Por qué? Porque el NFC es un pequeño chip, un tag, como el de las puertas que uno apoya y abre, que tiene contraseña de vinculación y dirección del Bluetooth. Entonces, cuando nosotros venimos con el celular y lo apoyamos, realiza la misma acción que si ponemos buscar, vincular e ingresamos el código de vinculación que nos figura en el equipo, ¿sí? El NFC asume que la persona lógicamente se quiere vincular porque está apoyándolo en el equipo, ¿sí? No es alguien que está de lejos que quiere vincular, sino que es alguien que está generando un contacto por lo que tiene el parlante y el celular, ¿sí? Entonces automáticamente se vincula porque se supone que el que lo está vinculando de esa manera es porque está en el lugar. Bien. Por otro lado tenemos el parlante, ¿sí? En este caso vamos a ver si está todo en orden. Vamos a medir el parlante, ¿sí? ¿Por qué voy a medirlo? ¿Por qué voy a ver si está todo en orden? Porque estos parlantecitos suelen fallar, ¿sí? Suelen con el tiempo empezar a sonar feo. Y vamos a ver el por qué. Medimos. Tenemos resistencia, nos marca resistencia, nos tiene que marcar. Solo es que no le estoy pudiendo. ¿Sí? 3,4 ohmios. O sea que este parlante es de 4 ohmios. Sí, 3,4. Vemos que es de 4 ohms. No nos dice de cuántos watts es. Corremos. Y creo que es de 5 watts. Por lo que podemos ver en la leyenda dice 5W, así que es de 5 watts. ¿Sí? Si este parlante lo observamos bien, vamos a ver que está el cono de cartón, el ala, ¿sí? Que esta es un ala de goma, el ala es la que le permite hacer el movimiento, y por dentro, ¿sí? Vamos a ver que tiene bastante mugre, ya que este parlante está expuesto todo el tiempo al exterior. Es un parlante que se supone que es para el agua, por lo que vemos que hay un anillo de goma, además del ala de goma de la suspensión, vemos que hay un anillo de goma, ¿sí? Que es el que hermetiza cuando sella contra la carcasa, por lo que el parlante este se va a mojar, no va a pasar nada, pero sí
la goma que tiene alrededor se hermetiza para que no ingrese el agua. Pero el cliente nos dijo, además de que no prendía, que en su momento esto sonaba, ¿sí?, más o menos. Y si nosotros nos ponemos a ver, vamos a ver que el ala de goma está cortada, ¿sí? La podemos visualizar desde acá, ¿sí? ¿Cómo se repara esto? En realidad deberíamos de cambiar el parlante entero. No lo queremos cambiar o no lo conseguimos, tenemos que venir con algún pegamento elástico o gomoso, ¿sí?, como podría ser un forma junta para autos, que es una silicona parecida al Fastix, ¿sí? Fastix también se podría utilizar, que es para sellar las piletas de baño y demás, y muy delicadamente le pasamos una pequeña capita sin bloquear la articulación, ¿sí?, bien fina, para que solo haga contacto el cono con el ala. Una vez que se sella por completo, esto tendría que volver a sonar bien, ¿sí? Fíjense que al estar cortado, si nosotros lo metemos al agua, va a ingresar y se nos va a quemar todo el equipo, que quizá también podría ser que haya pasado eso. Bien, vamos a limpiarlo ya que lo desarmamos un poco. Y tengan en cuenta siempre esto, ¿sí?, que en este caso se cortó el ala de goma, también se suele cortar por los bordes, es muy normal. Y algo que es muy normal también es que el parlante esté perfecto y a la hora de escucharlo, si subimos mucho volumen, suena feo. Generalmente eso pasa cuando la bobina interna, ¿sí?, el hilado que tiene de cobre, con la temperatura y el tiempo de trabajo, se va saliendo el esmalte que tiene entre las espiras, eso hace que se toquen, ¿sí?, pierde resistividad, pierde eficiencia y empieza a sonar feo. Cuando pasa eso, el parlante no sirve más, o se rebobina o se tira y se compra uno nuevo. Bien, vamos a hacer el apartado de la batería. En este caso la batería nos dice una buena leyenda, ¿sí? Podemos ver que es una batería de 4,2 voltios, ¿sí? Está todo en chino, pero por lo menos dice 4,2 voltios al final y en el principio dice 3,7. Así que yo creo que es de 3,7, ya que al lado dice 1400 miliamperios, ¿sí? O sea, 1,4 amperes tiene. ¿Qué tendríamos que hacer? Ir a alguna tienda o buscar por internet una batería de 3,7 voltios por 1400 miliamperios, ¿sí? Esta es de lipo, o sea que es de litio sería, pero es con unas celdas de carbón, es como un paquetito, ¿sí? A ver si está muy pegada o no, para que la puedan ver. Mucho cuidado con estas baterías, porque al ser de litio, explotan muy fuerte. Y cuando digo muy fuerte, es muy fuerte. Lo suficiente como para arruinarles una mano o sacarles un pedazo de mano. Realmente, esto explota demasiado, ¿sí? Así que nunca las pinchen, nunca las aprieten, nunca las golpeen. Siempre trátenlas bien delicado. Estas baterías, si ven que están hinchadas, es porque no sirven más y hay que tirarlas de inmediato, ya que si se ponen en corto, como les digo, explotan demasiado fuerte. Bien, podemos hacer una medición. Vamos a ponerlo en continuidad. Vemos que la batería está muerta, ¿sí? No tiene ningún tipo de voltaje negativo. Por lo que, de seguro, tenemos que cambiar la batería. Bien, vamos a agarrar los repuestos. Yo siempre, como les digo, en este caso, todas las cosas que se van rompiendo, sí. Tenemos una que es, elegí este parlante para mostrar porque justo tenía la batería de repuesto, ¿sí? No es del mismo, es de uno similar, ya que las baterías generalmente, al tener el mismo amperaje y el mismo voltaje, suelen tener el mismo tamaño, ¿sí? Recuerden que el tamaño siempre lo va a determinar la cantidad de miliamperios o amperios que pueda tener la batería, ¿sí? El voltaje puede que también, pero generalmente el tamaño lo determina los miliamperios. Y esta es de 3,7 y queremos 3,7 voltios, 1400 miliamperios. Si queremos una de 1500, seguramente sea un poquito más grande. Pero puede ser de 5 voltios y de 1400 miliamperios y va a tener el mismo tamaño, ¿sí? Porque es la cantidad de espacio físico que tiene la batería para poder almacenar la corriente, ¿sí? Eso es el amperaje. Por lo tanto, a mayor amperaje, mayor tamaño. Fíjense que entra justo esta batería, por lo que si nosotros elegimos una de mayor amperaje para que nos dure un poquito más, no nos entraría, ¿sí?, en lo que es la carcasa. Vamos a medir, antes que nada, esta batería. Vamos a poner de este modo los pines.
continuidad nuevamente. Escala hasta 6 voltios porque no tiene más de 6 voltios. Picamos 3,97 voltios, ¿sí? Y en el de al lado no tenemos ningún voltaje. ¿Por qué tiene 3 cables esta batería y no tiene 2? ¿Sí? Si dijimos que las baterías tienen positivo y negativo. Bien, esta batería al ser de litio, ¿sí? Y estar dentro de un equipo, generalmente estas baterías vienen con un protector de carga, ¿sí? Que se llama BMS. El BMS es un regulador que va a detectar cuando esta batería está llena y va a cortar automáticamente el suministro eléctrico para que no se pase energía, se hinche y se rompa, ¿sí? El BMS protege la batería también de que se arruine. Cuando baja por debajo de 1 voltio, ¿sí? El BMS apaga el flujo de corriente para que la batería no se descargue por completo y con el tiempo no se eche a perder, ¿sí? La batería de este equipo seguramente sufrió algún golpe o, como vemos que está abierto, le habrá ingresado polvo, mugre, habrá hecho algún microcorto y no se rompió la batería, ¿sí? Esta es la que está funcionando, así que vamos a pasar a armarlo nuevamente. ¿Sí? Después vamos a hacer un apartado de baterías y de BMS y controladores de carga, ya que las baterías de litio las vemos en todos lados, ¿sí? En notebook, vaporizadores, parlantes, Bluetooth, controles de PlayStation, en todos lados vamos a tener baterías de litio con su respectivo BMS siempre. Siempre en el 96% de las veces el BMS está sobre la batería, ¿sí? Muy rara vez está en la placa del dispositivo, a menos que sean las pilas de litio, ¿sí? Las 18650, que es litio puro, es un cilindro, esas no tienen controlador de carga, ya que el controlador de carga siempre es externo. Pero en las de lipo, como estas, que son de litio prensado, siempre el BMS vamos a tenerlo ahí, porque son mucho más frágiles, ¿sí? Y explotan de la misma manera. Vamos a proceder a armarlo y probar si está todo en orden. Recuerden que cuando abren estos parlantes, después el grado de protección contra agua generalmente siempre se va, a menos que seamos súper obsesivos y en donde haya un O-ring de goma, donde haya silicona, volvamos a ponerla de la misma manera, exactamente igual, ¿sí? Para evitar filtraciones. Yo les recomiendo que una vez que los abren, ¿sí? No los metan al agua. En realidad nunca los metan al agua, ya que no son parlantes acuáticos particularmente, son resistentes al agua, pero no es un parlante acuático, ¿sí? Un parlante acuático es completamente distinto y realmente resisten profundidad de inmersión, lo que este parlante no. Si este resiste al agua hasta 1 metro por cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Si fuese IP69, ahí sí podríamos sumergirlo hasta 30 metros, ¿sí? Como es el caso de este reloj, que es IP49, ¿sí? Porque no resiste impactos, pero tiene hasta 4 en el primer número, que es ingreso de sólidos, o sea, polvo, y 9 porque se puede sumergir hasta 30 metros de profundidad, pero no más de media hora, ¿sí? ¿Por qué digo más de media hora? ¿O por qué influye el tiempo? Porque va a haber presión haciendo fuerza para ingresar en el equipo y hay que ver hasta cuánto tiempo soporta la silicona, ¿sí? O los soportes que tiene para hermetizar ese sistema. Bien, y el imán. ¿Sí? Nos ayudamos con el imán del destornillador. Nos posicionamos, todo tiene sus grampitas, todo tiene su marquita para que enganche en una única posición. Por lo que si ven que algo queda un poco torcido, no le sigan dando, sáquenlo, háganlo bien y vuélvanlo a hacer. Bien. Vamos a colocar la batería. ¿Sí? Vamos a ponerla del lado correcto. Vamos a cambiar. Y vamos a comenzar a ensamblar.
Sí, fíjense algo curioso que les voy a mostrar ahora. Curioso no, algo que ya expliqué varias veces. El tornillo tiene espira bien separada. ¿Por qué? Porque acá es todo plástico, no hay nada que enrosque en metal, por lo que todos los tornillos, no destornilladores, todos los tornillos tienen las espiras bien separadas. Bien, una vez colocado esto, vamos a poner la placa en su lugar. Vamos a ver dónde están los conectores, ¿sí? Fíjense que los conectores alrededor tienen goma, ¿sí?, para hermetizar, y del lado de abajo tienen silicona, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando entre el líquido adentro de cualquiera de estas dos fichas, que no debería entrar porque está esta tapa que también es de goma, pero se llega a abrir, el líquido no puede ingresar porque va a llegar hasta ahí y la silicona no va a dejar, ¿sí?, que ingrese a todo el circuito. Bien, lo hacemos coincidir y nuevamente cambiamos la punta. Y seguimos ensamblando. Sí, fíjense que en este caso el cable de la batería no está llegando porque me quedó de este lado y evidentemente tiene que ir del otro. Entonces muy sencillamente ahora no lo vamos a sacar, simplemente vamos a aflojar, ¿sí? Vamos a sacar el cable. Sí, lo estábamos estrangulando. Y nuevamente vamos a hacer coincidir, siempre vamos a hacer coincidir primero las fichas en los orificios y bien, vamos a poner los tornillos de la placa. Y el último. Vamos a reconectar los conectores. ¿Sí? Recuerden la posición donde iba cada uno. Son muy pequeños, así que tengan mucho cuidado y delicadeza. Este que le falta, ¿sí?, vamos a tratar de manualmente con la pinza tratar de conectarlo. ¿Sí? Recuerden que este era el del NFC. ¿Sí? Ahí lo logramos conectar y vamos con el negativo. El NFC no suele tener alimentación. Debe ser por algún otro motivo más, que hay positivo y negativo acá. Bien, conectamos el parlante.
¿sí? Conectamos el parlante y ahora procedemos a colocar la tapa. Vamos a poner esta tapa y nos fijamos ¿sí? que esta pestaña de goma nos quede bien centrada con la tapa, ¿sí? También revisamos que el subwoofer pasivo no esté cortado en ninguna parte y procedemos a armarlo. Vamos a ver el lugar correcto. Nos coinciden todos los tornillos, ¿sí? Pero debe ser una posición. Hay una flechita por debajo. Vamos a ver si en alguna otra parte hay una flechita, ¿sí? Impresa. Bien. Guiamos. De esta manera. ¿Sí? Vemos que en este caso no, tenemos solamente 4 formas de ponerlo, no hay más que 4, así que probamos cuál es la correcta. ¿Sí? Vemos que aún no ingresa. ¿Sí? Bajamos los cables, no queremos que ningún cable nos muerda nada. Y vemos si ingresa. Sí, en este caso no. Seguimos buscando. Vemos que hay una flecha, eso nos va a indicar algo, estoy seguro. Bien. La flecha con la flecha, sí, acá lo pudimos ver, fíjense, se los voy a mostrar. Hay una pequeña flechita, ¿sí? No sé si lo llega a ver la cámara, una pequeña flechita en la marca del plástico y muy chiquitita acá contra la pared de la carcasa, ¿sí? Hay otra flechita, por lo tanto, esto es como un procesador básicamente, nos indica cuál es el lugar correcto, ¿sí? Y vemos que ingresa sin ningún esfuerzo. Vamos a poner los tornillos. Sí. Por lo que veo, esta tapa no influye mucho, si esta goma, solo esta, no influye mucho en la hermeticidad del equipo. Recuerden que igual de todos modos, una vez que lo abrimos, ya esa hermeticidad se pierde casi en un 80%, que es bastante, si es más de la mitad. Así que tengan en cuenta que una vez que los abren no es lo mismo. Pero por lo que estoy viendo, esta goma no bloquea casi ningún área, sí, solamente la de los tornillos podríamos decir. Pero fuera de eso casi ninguna más. Vamos a ver si esto es indistinto, creo que es exactamente igual de cada lado. Vamos a colocarla y obviamente la tendremos que pegar para que nos quede como original, ¿sí? Vamos a tratar de ponerle todas las trabitas. Bien. Está muy bien. Sí. Esta también. Muy bien. Deberíamos pegar, sí, los bordes como estaban originalmente pegados, pero un poquito de fuerza, no muy excesiva. Solo un poquito. Prolijamos. ¿Sí? Y nos queda el parlante armado nuevamente, ¿sí? Recuerden
volver a poner el pegamento como corresponde del lado de adentro, en los puntos que ya está. Saquen el pegamento anterior, si no eso les forma cuerpo y va a hacer que se les deforme. Vamos a prenderlo, ¿sí? Vamos primero a mostrar algo. Vamos a encender el equipo a ver si prende. ¿Sí? Vemos que parpadea la luz. Vamos a activar el NFC. NFC. Logo del NFC, ¿sí? Con el teléfono. Vibra. Vinculado. Bien. Vamos a poner una canción nuevamente. Cualquiera, ¿sí? Vamos a poner nuevamente la de Quevedo. Igual encendió, obviamente, pero debe sonar mal porque estaba cortado, ¿se acuerdan? Creo que no conectó a mi dispositivo, ¿eh? Creo que se vinculó a otro lado. Ah, no, sí. Ah, ahora sí. Lo tenía conectado solo para llamadas. Ahora sí. Llega al club con el combo rápido. Perfecto. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo Sí. queriendo que me Funciona. Play, pause. Los botones. enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos Y así concluimos con la reparación o cambio de batería de un parlante Bluetooth.